¿Me escuchan? Sí, Sí, profe, sí, señor. señor. Sí, señor. Bien. Nuevamente buenas tardes a todos y todas que no haya saludado anteriormente. La sesión de hoy la tengo planeada, pues esperaría que se pudiera ejecutar de esa forma en dos partes. En la primera parte quisiera como describir y ejemplificar algunas integrales que surgen en el contexto del método de integración por partes, pero que tienen una particularidad. No es que sea un nuevo método o una nueva manera de desarrollar este método, sigue siendo el mismo método, pero en estas integrales, en alguna parte, se presenta una particularidad que considero pertinente que la discutamos. Entonces, yo quisiera dedicar la primera parte de la clase, ojalá pudiera hacerlo en ese tiempo, a clarificar ese aspecto y para la segunda parte de la clase quisiera que desarrolláramos algunos ejercicios que he tomado de algún texto relacionados claramente con el proceso de integración por partes, para que ustedes los discutieran en sus grupos de trabajo. A priori o en principio no es una actividad para entregar, es decir, no sería una actividad evaluativa para este corte, pero la idea es que los trabajaran, fueran clarificando dudas a partir del desarrollo de esos problemas para poder, por decirlo de alguna forma, cerrar por lo menos esta parte de la descripción del método de integración por partes. Entonces, como les digo, mi idea es esa. Espero poder ejecutarla. Naturalmente, pues estará determinado por el avance que tengamos en la primera parte de la sesión. Perdón. Y pues ojalá pudieran ustedes reunirse en este espacio o aprovechar este espacio para reunirse en sus grupos para revisar los ejercicios que tendría planeados para hoy. Entonces, para arrancar con esta primera parte de la sesión, quisiera, como siempre, tratar de recapitular el contexto en el que nos encontramos. En el proceso de integración por partes, el cual hemos, digamos que, repetido y trabajado en varios ejemplos, la idea siempre es que al aplicar el método de integración por partes, al hacer la selección del U y del DB y al aplicar la fórmula, me resulte una expresión donde hay que calcular una integral que sepamos cómo calcular. Es decir, la idea es que después de todo este proceso de integración por partes, el último paso, que es calcular la integral que dé la fórmula, sea un paso que con mayor o menor dificultad estemos en la capacidad de resolver. En ese sentido, y yo creo que lo alcanzaba a mencionar la clase anterior o las clases anteriores, esa última integral que queda por el método de integración por partes debería responder a alguno de los métodos que uno conozca. Es decir, si yo a la hora de plantear la fórmula de integración por partes en un ejemplo específico, me resulta una integral de la cual yo sepa cómo resolverla a partir de la teoría que esté vigente en este momento, pues en ese momento yo podré terminar el ejercicio y calcular la integral que a mí me han solicitado.
Naturalmente, esa última integral, como les decía ahora, se podrá resolver con mayor o con menor dificultad. Hay algunos casos donde esa integral que resulta se resuelve de manera directa. Hay otros casos donde habrá que hacer alguna manipulación para poder calcular esa integral. Y habrá otros casos donde nos toque aplicar algún método, digamos que más elaborado, para poder calcular la correspondiente integral. Un ejemplo de eso lo alcanzamos a discutir, creo, al finalizar la clase anterior, cuando al calcular la integral de arcotangente de x y al aplicar la fórmula de integración por partes, nos resultó una integral a la cual había que aplicarle un proceso de sustitución para poder calcularla. Entonces, eso puede pasar, que yo aplique integración por partes y al aplicar la fórmula, la integral que me resulte requiera de algún otro método para poder solucionarse. Siempre y cuando conozcamos el método y siempre y cuando la integral que aparece sea susceptible de ese método, pues naturalmente vamos a poder resolver el ejercicio. Desde ese punto de vista, uno podría plantear o podría pensar que también uno podría repetir o iterar ese proceso de integración por partes. Es decir, que uno podría tener una integral que al aplicarle partes me resulte otra integral a la que también tuviéramos que integrarle el método de integración por partes. Ese tipo de integrales es muy usual, es muy común. Son procesos o son integrales donde hay que realizar el proceso de integración por partes más de una vez. Entonces uno aplica la primera vez partes y luego para poder calcular la otra integral necesita volver a aplicar partes. Y eso es perfectamente válido dentro del modelo y dentro del método que nosotros estamos presentando. Para tratar de ilustrar esa idea, quiero que prestemos atención al ejemplo que llevo presentando en pantalla todo este tiempo. La integral que quiero calcular es la integral de x al cuadrado por e a la x. Al aplicar el método de partes a esa integral y de acuerdo a ese criterio que mencionamos brevemente la sesión anterior, la selección sugerida sería esa que aparece ahí. Hacer u igual a x al cuadrado y db igual a e a la x dx. Tengamos en cuenta que de acuerdo a la sugerencia de ILATE, como tenemos una algebraica enfrentada a una exponencial, lo que sugiere ILATE es que u sea la algebraica. Y cuando yo desarrollo ese método de integración por partes para esta integral, el proceso que surge es el que estoy mostrando. No voy a ponerme a escribir aquí quién es B y quién es DU, eso ustedes lo pueden calcular sin inconveniente. Por favor, háganlo y verifiquen que efectivamente al aplicar la fórmula de partes bajo esta selección, el resultado es el que estoy sombreando. Si estamos todos de acuerdo en la correcta aplicación del método de partes en esta integral para producir esta expresión que está sombreada, o para alguien no es claro por qué esto de acá sombreado resulta del proceso de integración por partes. ¿Sí estamos todos claros hasta ahí? Sí, profe, sí, señor. Sí, profe. Ahí lo único que hice fue con este U y con este DB aplicar integración por partes. Centrémonos ahora en la integral que resulta. Esta segunda integral o esta otra integral que hay que terminar calculando. Claramente, yo puedo, y esto creo que no debería generar ninguna dificultad, voy a sombrear simplemente para orientarnos,
que yo con esta integral puedo a priori realizar este proceso. Simplemente saco el 2 de la integral, como es una constante que está multiplicando, y lo que queda dentro le cambio el orden para que me quede primero x y luego e a la x. No hay ninguna razón en particular para cambiar el orden, sin embargo, tengo un propósito específico al hacer el cambio de orden en este ejemplo. Entonces, en este momento, la integración por partes nos ha llevado a este lugar y lo que tendríamos que hacer es calcular esta integral. ¿Alguien iba a comentar algo, perdón? Un micrófono que esté abierto. ¿Alguien me va a decir algo? Entonces, la pregunta naturalmente que emerge acá es, ¿y cómo hago para calcular esta integral de acá? Y entonces nosotros tenemos que ver si esta integral la hemos calculado ya en algún momento. Esta integral que está acá, ¿sí sabemos cuánto da o no? ¿Sí me están oyendo, cierto? ¿Me ibas a decir algo? La pregunta es muy específica. La pregunta es, ¿nosotros sabemos en este momento cuánto da esta integral? La integral de x por e a la x. ¿Sabemos cuánto da? ¿O no? Si no, pues nos tocaría calcularla. ¿Sí sabemos o no sabemos? Yo por mi parte no, señor. Listo. ¿Los demás? No, señor. No. Ok. Profesor, que toque otra vez por partes. ¿Quién fue quiénes dijeron que no la habíamos, que no la conocen? Por favor. ¿Nadie la ha visto? O sea, ¿nunca la habíamos calculado? Déjenme revisar. ¿No fue el primer ejemplo que hicimos por partes? Sí, profe. Entonces, ¿por qué dicen que no la habían visto? ¿O es que no habían venido a esa sesión y ni habían visto el video? Esa integral ya la habíamos calculado. Ese fue el primer ejemplo que hicimos de integración por partes. Me extraña que a nadie le haya sonado familiar. Si está ahí o no, o nunca la había explicado. Las personas que dijeron que no la conocían, ¿es que no la había explicado? Sí lo había explicado, profesor. Yo en lo personal yo lo había olvidado. Ok. Bien. Traten de no olvidar lo que se ha explicado antes, preferiblemente. Esa integral que resulta acá, en ese proceso, este de acá, esta integral ya la conocíamos. Pero más importante del hecho de que ya la conocíamos, es que esa es una integral que también hay que calcular por partes. Es decir, nosotros la conocíamos no por ninguna tabla, ni porque salga directamente, sino porque hay que aplicarle el método de integración por partes. Si no la hubiéramos calculado, si no la tuviéramos calculado ya, nos tocaría calcularla en este momento. Pero lo que es cierto, y es lo realmente válido acá, es que esta integral que resulta después de haber aplicado partes, es una integral que se resuelve también aplicando partes. Y el resultado de esa integral es esto
que estoy sombreando en amarillo. Alguien me dirá, y me anticipo alguna pregunta, que en esta integral la constante debería ir acá, es decir, que deberíamos ponerla acá, por ejemplo, y no sería falso, pero por cuestión siempre de comodidad y porque la teoría nos lo va a permitir, uno puede simplemente aquí poner el resultado sin la constante y la constante sumársela al final, para que uno no se enríe en demasiadas operaciones con ese símbolo de constante. Pero lo que es cierto es que esta integral o antiderivada se resuelve a partir del método de integración por partes. Entonces, este es un ejemplo de lo que estaba mencionando. Este es un ejemplo de una integral que al aplicarle el método de partes resulta otra integral a la que también hay que aplicarle partes. Entonces, aquí hay que ser muy claros y muy conscientes de que las integrales o los métodos que aquí se están mostrando son potencialmente combinables entre sí a la hora de calcular una integral específica. La vez pasada vimos un ejemplo donde había que aplicar partes, donde se aplicaba partes y después a la que resultaba se le aplicaba sustitución. Aquí vemos un ejemplo, digamos que más endogámico, donde yo tengo una integral que al aplicarle partes, me toca volver a aplicarle partes. Naturalmente uno también podría haber discutido eso en sustitución, o podríamos discutirlo en este momento, integrales a las cuales uno le aplica sustitución y la integral que resulta toca aplicarle partes. Entonces esto es más como una especie de juego donde uno tiene varios métodos y en muchas ocasiones toca combinarlos para el cálculo de una integral. Vamos a ver ejemplos de eso una vez hayamos totalmente clarificado este método y los métodos que vengan posteriormente. Vamos a ver ejemplos que mezclan una gran cantidad de métodos en sí. Pero este digamos que es un caso muy específico. Es una integral por partes que al resolverla toca volver a aplicarle partes. Hay un detalle específico antes de continuar con el siguiente ejemplo, y les pido disculpas por demorarme tanto con este ejemplo. Y es que aquí, como esta integral estaba multiplicada por este 2, pues naturalmente al resultado hay que multiplicarlo todo por este 2. Por eso es que este 2 aparece multiplicando toda esta expresión. Y entonces el resultado de esa integral que había puesto originalmente sería esta expresión de acá. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro? ¿O alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Sí, profe, por mi parte está claro. ¿Los demás siguen ahí? Sí, señor, está claro. O sea, puedo confiar en que, por ejemplo, si en algún momento necesitamos la integral de x al cuadrado por e a la x, ustedes no me vayan a responder que no la hemos visto. ¿Puedo confiar en que eso va a pasar? De hecho, que no va a pasar que me digan que no la han visto, para variar. ¿Sí? Sí. Listo, pues. Esperemos que sea así, porque posiblemente esta integral vuelva a aparecer y pues hay que aprovechar lo que uno ya hizo. Y entonces, si uno ya calculó esta integral, pues entonces en ese caso simplemente retoma lo que necesitaba. Quiero que nos centremos ahora en este ejemplo. La integral de x a la 4 por e a la x. Muy parecida a la anterior, parece tener la misma estructura. Y si uno piensa por analogía, uno diría, bueno, esta también debería responder al método de integración por partes. Si yo fuera a aplicar partes en esta integral, teniendo en cuenta como las sugerencias y los ejemplos que uno ha visto, ¿cuál sería la selección recomendable para el cálculo de esa integración por partes? ¿Qué recomendarían que hiciera para el u y para el db?
Yo recomendaría que el U sea del X a la 4. Listo. ¿Y entonces el dB sería el resto? Sí, profesor. Listo, pues, gracias. Yo quiero, y esto es un pequeño paréntesis, mientras termino de hacer aquí las cuentas en el tablero, que le vean la razón de ser, porque esa selección es la más útil, o sea, que no vean ILATE simplemente como una regla ahí que nos funciona, sino que vean por qué funciona. Si yo escogiera al revés, es decir, si yo escogiera el dBx a la 4, me quedaría x a la 5 sobre 5 para meter dentro de la integral. Y entonces lo que yo estaría haciendo es como aumentarle la potencia a la variable x o a esa potencia x a la 4. Y eso intuitivamente me indica que yo estaría complicando la integral. Ahora, obviamente esto no es una regla para toda la vida. Lo que pasa es que uno proyecta y dice, tenía x a la 4 por e a la x. Y si pongo x a la 4 en el dB, me va a quedar x a la 5 sobre 5 por e a la x. Porque el du sería e a la x. Entonces uno ve como que esta integral se le complicó. Y si uno entiende partes, entiende el propósito de partes, se daría cuenta que la idea es más bien tratar de simplificar la integral. Y entonces, en este caso, perdón, estoy diciendo una tontería. No sé, aquí quiero poner el du para no perder el impulso. Aquí iría 4x a la 3. Y en el b iría e a la x. Entonces, en esta, bueno, aquí me falta el dx, claro está, si no se puede olvidar nunca. Y entonces, a la hora de aplicar partes, me va a resultar lo siguiente. Voy a ponerlo todo en la misma hoja. Me va a quedar que esta integral, y ustedes me dirán si están de acuerdo o no, y la voy a simplificar de una vez para no demorarme tanto en detalles tontos. Sería u por b, es decir, x a la 4. Miren cómo esto es prácticamente un ejercicio de copiado y pegado. Copian la fórmula. U por b, ya se memorizaron la fórmula de la integración por partes. U por b menos, integral iría aquí adentro. La B. Dime, perdón. B pequeña. B pequeña por du. Por ¿Cierto? Sí, Lo voy a señor. simplificar de una vez. Voy a escribirla de esta forma. X a la 3, saco el 4 porque este 4 va a terminar saliendo. X a la 3, e a la x. X. ¿Estamos todos de acuerdo con lo que hizo partes ahí o para alguien no es claro por qué resultó esa integral al final? ¿Sí es claro el proceso? Sí, profe, sí, señor. Sí, profe, sí, señor. ¿Para todos? Sí, señor. Y entonces viene el problema de calcular esta integral. Y entonces uno podría decir, permítame un segundo, uno podría decir, no, pues esa integral, esa sí de verdad que no la hemos visto, esa sí realmente no la hemos atacado, pero yo creo que todos nos damos cuenta que esta es una integral a la cual puedo aplicarle nuevamente el proceso de integración por partes. Yo recomiendo que a la hora de hacer este proceso, es decir, que me salga una integral que también es por partes, dentro de otro proceso de integración por partes, yo recomiendo que para calcular esta, la hagamos por separado, es decir, la hacemos en otro ladito, la voy a dejar sombreada de amarillo, y cuando por fin tengamos la respuesta de esta integral, ahí sí la reemplazamos en la fórmula que teníamos originalmente. Voy a ver si puedo que todo me quede en amarillo de aquí en adelante. A ver si logro dejarlo sólido ahí. Entonces, para esta integral, pues uno aplicaría partes. O sea, uno dice, necesito calcular esta integral,
para calcular la otra, y esta integral parecería responder al método de integración por partes. Y entonces lo que uno diría es, me dicen qué tan claro es, que u debería ser x a la 3 y que el db en esta integral, miren, yo quiero que ustedes no se me vayan a perder. Este proceso que estamos haciendo aquí es para calcular esta integral. No es que vayamos a cambiar este u y este db. No, lo que pasa es que para esta integral, como se hace por partes, tiene su propio u y tiene su propio db. ¿Verdad? Y entonces, en este caso, y todo esto lo sombreo de amarillo, para que vean que es parte del proceso de esta integral me quedaría, bueno, primero calculo el du, que yo creo que no tiene problema. Igual ustedes me dicen si hay un pedazo de la cuenta que no sea claro. El b sería e a la x. Todo esto es parte del proceso de esta integral. Pongo tan. Y entonces esta integral es igual a u por b, aquí queda x al cubo por e a la x, menos la integral, y nuevamente voy aquí a simplificar de una vez. Aquí voy a poder sacar el 3 y aquí me va a quedar x al cuadrado por e a la x de x. ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, profe. Quiero que miren con cuidado. Sí, señor. Quiero que miren con cuidado cuál es la idea para que no nos vayamos a perder. La integral que me pidieron fue esta. Para calcular esta integral me salió esta. Y ahora, a la hora de calcular esta integral, también por el método de partes, me resultó esta integral de acá. La voy a pintar de otro colorcito. Y entonces, ahora el ejercicio es calcular esta integral. Yo les pregunto, ¿esta integral ya sabemos cuánto da? Sí, señor. ¿Cuánto da? X a la X, ¿no? Sí. ¿Y ya? De X. Perdón, ¿cómo me dijiste? Perdón, ¿da X por E a la X? ¿Por qué? ¿Me puedes recordar por qué? ¿No? Te pregunto, ¿sí? ¿Cómo? No. Y eso es No. igual a la que ya habíamos visto, ¿no? Pues esta se la vimos ahorita, ¿no? Sí. Aquí está. Y esa profe. es X ¿Es esta? al cuadrado de, exacto. Profesor, sería eso mismo, pero en vez de un 2 sería el 3, ¿verdad, señor? Dime, perdón. Sería esa respuesta, pero en vez del 2 sería el 3. ¿Por qué en vez del 2 sería el 3? Discúlpame. Ah, me confundí con el 3 que estaba arriba, profesor. El que Pero es estaba... que ese 3, o sea, por eso utilizo este esquema de colores. O sea, quiero que lo piensen cuidadosamente. En esta integral por partes resultó el cálculo de esta integral. Esta integral ya la calculamos. Si no la hubiéramos calculado, nos tocaría aplicarle partes a esa integral, pero lo cierto es que esta integral, de acuerdo a las partes que ya habíamos hecho, nos había dado este resultado. De una vez le voy a poner, no le pongamos la constante todavía, o pongámosela acá, por el momento. Total, después sabemos que esa constante la mandamos bien al final, no la mezclamos con todo lo demás para que no haya problema.
La persona que dijo que era X por la X, ¿por qué dijo tal cosa? No, profe, me confundí. Es que como esa, o sea, uno la hace por partes y da eso. Bueno, no, o sea, ya entendí. Listo, pues. Bien. Entonces, quiero que no perdamos de vista la estructura de este proceso. Esta fue la integral que me dieron. Para calcular esta, según la fórmula de integración por partes, ahora me tocaba calcular esta, y para calcular esta, de acuerdo al proceso de integración por partes, me tocaba calcular esta, pero esta afortunadamente ya la habíamos calculado. Pero si no la hubiéramos calculado ya, no sería problemático, porque entonces lo que haríamos sería aplicarle partes. Y cuando le aplicamos partes a eso, pues nos había salido esta integral, que esa también ya la teníamos, pero si no la hubiéramos tenido, pues era cuestión de aplicarle partes. Es decir, en esta integral, en el fondo, lo que uno termina haciendo es aplicando partes a una integral que hay que aplicarle partes para poder obtener otra integral que me dé partes, así hasta que llegue al resultado de por lo menos una de esas integrales. Y cuando ya tengo todo eso, ahí sí me traigo la integral que me habían pedido y empiezo a reemplazar. Entonces, esta integral, y lo voy a hacer pasito por pasito, por la fórmula de partes me había dado esto, pero esto, ¿por qué no me deja solos? Bueno, se me va a ir con amarillo todo desafortunadamente. Tal vez no si lo hago así. Esto es igual a esto de acá menos 4 y toda esta integral en amarillo pues era igual a esto de acá. Entonces, aquí abro como un paréntesis. Paréntesis no me gustó. A ver si puedo separar todo esto acá, para que no se me hagan a perder. Eso es lo que quería. Esta integral en amarillo corresponde a toda esta integral, porque eso era lo que nos había dicho partes. Es decir, al calcular esto, nos dio esto de acá, y esta última integral que había que calcular, que afortunadamente ya la teníamos, esa resulta igual, a ver si puedo poner todo bien, más bien voy a copiar esto. Porque se me borró. Ok. Pero esta integral verde, que ya la habíamos calculado, me da esto de acá. Entonces, esta integral la borro, puedo abrir otro paréntesis y me da este resultado de acá. Y la constante, como les digo, preferiblemente se deja hasta el final. Quiero que me digan si es claro esto que estoy presentando ahí. Esto es el pedazo verde. Voy a pintarlo de verde para que no se me vayan a perder. Si es claro de dónde sale todo lo que he mostrado ahí, o alguien se me desorientó. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que esta integral es igual a todo esto, y como dentro de todo esto está esta integral, al calcular esta integral me dio todo esto de acá. No pierdan de vista los números que están multiplicando a toda la expresión, pero en este momento ya tendríamos la respuesta. Voy a quitarle ahora sí los colorcitos a todo.
y este sería el resultado de esa integral. ¿Sí o no? ¿Muy complicado? No, profe, no, señor. O sea, ahí se entiende bien, sí, señor. Largo puede ser. Eso sí, ¿para qué? Largo puede llegar a ser. Porque si, por ejemplo, hubiera arrancado con x a la 8 por e a la x, pues entonces ahí a uno le tocaría, primero llevo a una integral que va a tener x a la 7 por la Profe, una x, y luego a eso dime, pregunta. no te oigo. ¿Qué me estabas diciendo? No sé, perdí el audio, ¿me escuchan los demás? ¿Todos me escuchan bien? Sí, Profe. sí, señor. Sí, profe. ¿Quién era el que me iba a preguntar algo? Qué pena. No sé si fue que se le fue el audio, la voz. Juan David, ¿eres tú o Jairo? ¿Me iban a preguntar Ah, algo? no, yo no, profesor. Creo que Juan David encendió el micrófono para el siguiente. Sí, bueno, ok. Pues lo tiene prendido todavía. ¿Será que se lo apago? Lo voy a apagar, a ver. Profe, es que le estaba preguntando, pero como que se le cayó el Y él me iba a interno, porque preguntar no algo. tengo una Él me así. iba a preguntar algo. Se deja... ¿Ahí me escuchan? Sí, 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 ahora sí te escuchamos. ¿Quién habla? ¿Quién está ahí? Profe, que si se deja así expresado como está Ah, no, podemos ahí. simplificarlo, ¿sí? Podemos simplificarlo. Ahora, o sea, yo no quiero ponerme a pelear con ustedes por simplificación. O sea, si me lo dejaran así, yo no le pondría ningún problema. Pero sí es conveniente que ustedes lo simplifiquen. Miren cómo se simplifica. Entonces, para que vean con cuidado. Este menos 4 lo multiplico a todo, pero, no, más bien vamos de adentro hacia afuera. Este menos 2 de adentro lo multiplico. Entonces aquí me va a quedar menos 2. Lo que pasa es que esto me va a quedar como harto. Como, ya, voy a sacarlo de acá. A ver si se ve, si lo puedo hacer bien. Menos 2. Aquí queda este, pero este con este queda. No, debería hacerlo más bien en otro renglón, para que no se me vayan a perder. Permítanme lo copio, para que vean la simplificación. Listo, porque me quedó así tan feo. Bueno, en fin. Entonces, este de acá se convierte en menos 2, x e a la x, y el menos 2 con este otro menos queda convertido en más, queda más 2e a la x. Esto lo voy a ahorrar de una vez. Esperaría yo. Listo. ¿Qué hice ahí? El menos 2 de aquí adentro se lo multipliqué. El menos 2 de acá se lo multipliqué a todo lo de adentro. Ahora, el menos 3. Tengo que multiplicar este menos 3. Aquí voy a coger otro igual. Voy a coger esto. Esto es solo cuestión de simplificación. Lo traigo a colación porque alguien lo pregunta. Pero pues, yo no le tengo tanto problema que no me lo simplifique. Pero pues, sí puede ser como útil. Entonces, miren cómo es. Pero entonces, el menos 3 multiplicado por esto se lo cambia. Menos 3 por el menos 2 va a dar más 6. Y el menos 3 por más 2 va a dar menos 6. Y lo único que me falta es multiplicar el menos 4 por todo esto. Voy a copiar otra vez. C igual. Y entonces me va a quedar, o sea, al principio no se va a ver, pero luego ya lo voy como ambientando. Menos 4 por este va a quedar menos 4, menos 4 por menos 3 va a quedar más 12, menos 4 por 6 va a quedar menos 24, y menos 4 por menos 6 va a quedar más 24. De aquí para adelante, cualquier respuesta me sirve, siempre y cuando esté bien, claro está. Pero si lo lograran simplificar hasta acá, sería muy útil para ustedes. Porque si uno necesita utilizar esa integral para algo, es mejor mostrarla de manera simplificada.
¿Sí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, profe, sí, señor. Sí, profe. Señor. Profe, una pregunta. Dime. Entonces, si fuese el caso de que un ejercicio estuviera a la 8, ¿tocaría hacer todo ese procedimiento? Sí, sí, Ok, profe. sí. Sí, o sea, pues, ¿qué les digo yo para que acordemos de una vez? El de x al cuadrado e a la x, si quieren, ya denlo por descontado. O sea, si ya se lo saben y se lo memorizaron, ya lo pueden utilizar. Pero de ahí para arriba, sí toca hacer todo el proceso para llegar hasta acá. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? O si no, me toca ponerles integrales con potencias muy grandes para garantizar que algo de procedimiento vayan a hacer. Entonces, digamos que la de x sea la x, digamos que ya la podemos asumir que la tenemos y no hay necesidad de hacerle proceso a eso. Ni la de x al cuadrado por e a la x. Pero si arranco desde x a la 8 y llego a la de x a la 4, toca hacerle todo el proceso a la de x a la 4. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? ¿Sí respondo a tu pregunta? Sí, señor. Yo sé que a veces puede ser, o sea, y cuando digo x a la 8 estoy exagerando, o sea, no es como que yo me vaya a ir tan alto. Lo que sí puedo hacer, y pues quisiera ver primero, lo que sí puedo hacer, pero este no lo vamos a hacer todavía, lo quiero mirar después porque primero quiero hacer una de otro, con otro tipo de función, es por ejemplo poner esto, la integral de, la integral de x a la 4, por ejemplo, lo mismo. Pero aquí pongo, por ejemplo, e a la 3x. Entonces, claramente, para esa integral funciona el mismo proceso, pero cuando uno va a ir calculando las partes, por ejemplo, cuando yo escojo aquí e a la 3x, o bueno, por acá digamos, en la primera, e a la 3x como db, entonces aquí el b me va a quedar e a la 3x sobre 3. No sé si esta integral ya la habíamos visto, si no, pues no tiene mayor misterio, porque pues uno más o menos deduce fácilmente que esa es la antiderivada de e a la 3x, o si no le aplica sustitución para calcular el b. Lo cierto es que si ese fuera el caso, para esta integral, voy a borrar todo lo de abajo para que no piensen que es el mismo ejercicio, entonces aquí empezaría a aparecer e a la 3x, entonces ahí sí nos toca llegar como hasta el fondo, para poder calcular la correspondiente integral. O sea, no me voy a ir con potencias tan grandes, pero lo que sí puedo hacerle es modificaciones a la exponencial o escoger otras funciones en este contexto. Pero sí, la idea es que le hagan proceso a todo lo que sea necesario hacerle, a no ser que sea demasiado obvio, o sea, un resultado que ya podamos asumir como descontado. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, esta integral me gustaría que la viéramos, pero no todavía. Quisiera antes mirar esta que tengo aquí abajo. Listo, pues. Aquí, en esta integral, solo he escrito prácticamente la fórmula. Esta es x al cuadrado por seno de x. No voy a entrar a discutir cuál es el u y cuál es el db. Ustedes se pueden imaginar cuál es el u y cuál es el db y hacer sus propias cuentas y darse cuenta que al aplicar partes con ese u y ese db, el resultado sería esto que está sombreado. Piénsenlo 2 minutos, si quieren hagan la cuenta ahí a mano, de aplicarle partes a esto con el u y el db obvio, de hecho el u y el db que nos diría hilate, porque pues esta es algebraica y esta es trigonométrica, entonces el u
debería ser x. Mira, ahí les dije, el u es x cuadrado, el de b es seno de x, y cuando uno aplica eso, le da esto que aparece sombreado. ¿Sí estamos de acuerdo ahí? ¿Quieren? Revísenlo. Señor. Y, Sí, profe. y cuando yo simplifico esta integral, es que lo hago como para no detenerme tanto, escribir otra vez, u es tanto, db es tanto, porque me parece que en este momento para este ejercicio ya es relativamente natural. Cuando hago ese proceso, saco el menos 2, este se convierte positivo con el menos de la fórmula, y me queda esta integral. Y esta integral sí es verdad que no la hemos visto, pero es claro que esa integral, y la voy a poner en amarillo, sale por partes también. Cuando yo la hago por partes, mire, y aquí sí pongo el u y el db, me resulta esta integral. Aquí cometí una idiotez. Permítanme, corrijo. Ya. No sé. Revísenla, por favor. Con este u, este db, este du y este b, que esa integral que teníamos ahí arriba en amarillo, efectivamente es esta integral de acá. Revisen, por favor, ustedes mismos esa cuenta. A ver si efectivamente está. Como para que ustedes mismos la hagan y se den cuenta que están entendiendo este proceso de integración por partes. Vale, profe, ¿podrías subir un momentico la pantalla, la integral de arriba, por favor? Sí, listo. Ya ahí te lo muestro todo en conjunto, ¿listo? Gracias, profe. Listo, pues. Profe, una Confirmen. pregunta. Dime. En la integral de arriba, o sea, ¿de dónde sale el menos del x cuadrado? Es que la integral de seno es menos coseno, ¿no? Ah, sí, señor, tiene toda la razón. Entonces, la antiderivada de seno es menos coseno. Entonces, ese menos va a estar pegado a todas las expresiones. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, señor. Listo, pues. Pregunten lo que consideren pertinente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con todo lo que aparece en pantalla o hay algo en lo que ustedes digan no? En eso no estoy de acuerdo. De pronto me haya equivocado yo. Puede pasar. Sí, profe, estamos de acuerdo. Si eso es así, entonces la integral que me habían pedido es esto. Por favor. Esto. Más 2. El 2 de acá. Y abro un paréntesis. El paréntesis es porque vamos a multiplicar un montón de cosas en uno. Entonces, meto todo esto en el paréntesis sin la constante. O sea, esas constantes que salen en cada proceso de integración por partes, no las metan todavía porque esas quedan exclusivamente al final. Entonces, la integral de x al cuadrado por seno de x sería esa expresión de ahí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, para cerrar esta primera parte, esto puede pasar en muchísimos contextos, que uno que uno aplique partes y lo que le quede toque aplicarle partes, o toque aplicarle sustitución, o toque aplicarle algún otro método. Cuando veamos todos los métodos, van a haber muchas integrales, por ejemplo, donde uno aplica partes, pero la integral que queda tiene que responder a alguno de los métodos que veremos después, y luego al aplicarle esos métodos que veremos después toca aplicarle de pronto sustitución. Entonces, esto es como un juego. La idea es que ustedes entiendan por lo menos bien, y ese es como mi propósito, las reglas de ese juego. Es decir, como que entiendan cómo aplicar esos métodos en integrales muy específicas.
Al final veremos integrales un poquitico más elaboradas, lo que uno llamaría integrales de olimpiadas, pero esa sí es mucho más arte que ciencia. Es mucho más como la intuición y la creatividad que realmente un proceso que yo les dijera, no, siempre tienen que hacer esto así. Esto tiene mucho de talento, calcular las integrales. Pero por lo menos las básicas, 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 sí es un proceso muy científico que uno puede como reconocer el método o los métodos que debe aplicar. Yo quiero que hagamos la pausa, naturalmente. Una pausa, vamos hasta las 4:10, démonos 15 minutos hoy. Me gusta hacer pausas a veces como largas cuando he visto que todo lo anterior está como muy denso, como para tratar como de asimilar, no tener tiempo de descansar para asimilarlo. Entonces vamos 15 minutos hasta las 4:10 y a continuación ustedes se reunirían en sus grupos de trabajo para trabajar algunas integrales por partes. Dentro de esas partes puede haber ejemplos como este, donde toque repetir partes varias veces, o puede ser ejemplos donde al aplicar partes salga de una la integral que hay que calcular, o puede ser que requieran otro método. Digamos que ahí lo que es básico es que partes se tiene que aplicar. La manera como se aplique y el desarrollo posterior, eso lo irá determinando cada ejercicio. Yo quiero entonces, antes de que se me vayan a ir a descanso, rápidamente, para yo ir organizando los grupos, en el chat me escriben los integrantes de cada grupo, el mismo grupo o los mismos grupos que han venido trabajando, me los ponen ahí en el chat para yo organizar, mientras ustedes están descansando, los grupos aquí en Google Meet. Entonces, una persona por cada grupo que escriba, un grupo es tal, tal, tal y tal persona, otra persona escribirá, no, el grupo es tal, tal, tal persona, como para poder organizarlo yo con tiempito, para cuando volvamos a las 4:10, ya tengamos todos los grupos organizados aquí en Google Meet. ¿Listo? ¿Sí? Listo. Sí, Bien. señor. Entonces estaré pendiente. Nos vemos a las 4:10 para enviarlos a trabajar en sus grupitos. Gracias, Brian. Sigo recibiendo los demás miembros.
¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Esos son los ejercicios. Les pediría el favor si pueden o copiarlos o tomarles una foto, porque es que cuando los mande a los grupos, no estoy seguro si ahí puedo compartir la pantalla. Entonces, si pueden copiarlos o tomarles foto, me avisan cuando ya los tengan copiados y los enviaría a los grupos de trabajo. Como les digo, es que no sé si dentro de los grupos, eso no lo he comprobado todavía, yo pueda compartir pantalla. O de pronto sí, ¿cierto? O sea, si entro a cada grupo y comparto, ahí quedaría la pantalla. Ah, pero me tocaría quedarme adentro de cada grupo para que permaneciera. O no sé si se les ocurre alguna otra forma en la que pudiera... Profe, pues que cada uno le tome pantallazo, ¿no? Sí, ¿cierto? Sí, por favor háganlo y apenas me confirmen que por lo menos un miembro de cada grupo tiene los ejercicios. Ya, profe, por nuestra parte ya. Listo, listo. Me hecho alguien que me diga no y yo espero. Igual, esto va a quedar proyectado acá, entonces, si de repente tienen alguna inquietud sobre un ejercicio, pues salen a la sala principal y ahí lo copian. ¿Listo? O sea, esta va a quedar aquí en el grupo principal. Ustedes saben que pueden salir y volver a entrar a su correspondiente. Entonces los voy a enviar a su trabajo. Por favor, mírenlos. La idea es que los trabajen ustedes. Hay que decir que traten de pensarlos, traten de trabajarlos y cualquier cosa yo estaré aquí afuera. ¿Listo? Entonces los voy a enviar ya. Por ahí faltando 10 minutos los volveré a llamar acá para ver cómo van y qué problemas han tenido.
Ah, sí, profesor, qué pena interrumpirlo. Cuéntame, Jairo, ¿qué pasó? Nuestro grupo, Ángel Julián Gil, nos informó hace unos 10 minutos, aproximadamente antes del descanso que dimos, que tenía mal internet, así que si se llega unido a nosotros y no lo ves, por esa razón. Listo, perfecto, no te preocupes. Igual esto es una actividad simplemente para que desarrollen, no tiene un propósito evaluativo por el momento. ¿Listo, Jairo? Sí, profesor. Gracias a ti.
con todo, con recargos, por ejemplo, hoy entro a las 10 de la noche, 10 a 6. Profe, 4 turnos, 6, 2, Cuéntame. ahí en el ejercicio que dice 4, dice Euler a la 0.2 por Y. Sí, cierto. Sí, sí, Gracias, profe. no a ti. Sí, ahí está, se hacen todas las
Profe, una pregunta. Sí, cuéntame. En el punto 4 dice y por Euler elevado a la 0.2 y Sí, o sea, o 0.2, que es un quinto, ¿no? sí. 0.2. Eso. Ah, listo, profe, es que desde aquí pareciera que estuvieran unidos. Listo, profe, muchísimas gracias. Listo.
Bien. ¿Cómo ven los ejercicios? ¿Alguno que les haya generado alguna dificultad particular? ¿O si están como en el marco de lo que se ha discutido hasta ahora? ¿Sí me oyen? Sí, profe, sí, señor. Pues yo creo Sí, que señor. hasta donde llegamos, pues no hubieron dudas. No sé si los otros. Sí, o sea, yo creo que los primeros, ¿qué les digo yo? 4 son transparentes, por decirlo de alguna forma. Ya en los siguientes, de repente sí hay que hacer como, más que un análisis profundo, como sí ser muy cuidadoso con los cálculos. O sea, esto sigue respondiendo a lo mismo que he respondido todo el tiempo, que es la integración por partes. Escoger el U, escoger el dB, pero naturalmente tienen que calcular cuidadosamente el U y el dB, porque si no la integral se les puede enredar. Yo recomiendo que los miren, los trabajen. Si tienen alguna inquietud, me la plantean la próxima clase, lo discutimos o por lo menos les doy luces si tienen algún ejercicio en particular, aunque yo creo que ninguno de ellos tiene una dificultad desmesurada. Mi propósito con estos ejercicios es que ustedes tengan como entrenado este proceso de integración por partes. La idea es que la próxima clase, después de solventar las dudas que ustedes pudieran tener con respecto a estos ejercicios, entremos a discutir un nuevo tipo de integral en el cual también aparece la integración por partes, pero que este sí tiene un manejo ligeramente o bastante diferente al manejo que le hemos dado hasta ahora a este tipo de integración. Entonces, por favor, mírenlos, piénsenlos, o sea, traten de pensarlos antes de consultar o antes de preguntarme a mí, traten de atacarlos, que créanme que si los reflexionan un poco, todos esos ejercicios son, digamos que, bastante naturales. Nos veríamos entonces la clase del miércoles. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención.